Bueno, mientras, ¿ves? Ahí empiezo a hablar y empiezan a aparecer. Bueno, mientras esperamos que se metan un par más, cuénteme. La idea, a mí me gusta hablar, sí, me gusta hablar. No me gusta hablar solo. Eh, y la idea no es que sea una clase, este es un eje que yo hice hace bastante tiempo. Algunas cosas me acuerdo, algunas estuve leyendo, recuperando estos días. Eh, y sé que es el eje más pesado del primer año. Y Gimnasia 2 es el más pesado del segundo año, entonces dijimos, bueno, vamos a dar una mano con esto. Pero sí cuéntenme un poco ustedes, cómo vienen ustedes, qué dudas particulares tienen, así podemos después, cuando se conecten un par más, en unos 10 minutos, arrancar a orientar. Y cuando rinden también, cuéntenme. Y con qué profe están. Eso también me sirve. Pueden hablar por micrófono, que para mí es lo mejor. Y si alguno no tiene micrófono o no puede hablar por micrófono, puede escribir al chat. ¿Se escucha o decidieron unánimemente ignorarme? Maggie, vos que me conocés, ¿se escucha bien todo lo que dije? Sí, sí, se escucha bien todo lo que dijiste. Bueno, entonces respondeme. Vea. No, pará, yo te estoy escuchando porque estoy haciendo una... No, si no escriban en el chat, pero posta, cuéntenme cuándo rinden, con qué profe, porque eso también varía mucho el parcial. Eh, si ya entregaron el plan de clases, porque sé que les piden un plan de clases también. Y, y bueno, ninguna duda particular. Yo rindo el 17 y estoy con Marcelo Husson. Bien. Vi un par de parciales de Hudson del cuatri pasado. Eh, medio rebuscado, Hudson. Sí, sí, bastante completo, la verdad. Bien. Esperamos 5 minutos más y arrancamos. La idea igual es que este sea un primer grupo de estudio. Yo había puesto un par de opciones, puse un par de presenciales también por si alguno ocupaba la facu. Eh, pero bueno, sé que algunos rinden esta semana y sé que muchos rinden después, entonces la idea es después poder repetir algún grupo de estudio. Ahora medio como que lo tiramos de los pelos también por el tiempo. Bueno, Costi rinde mañana. ¡Upa! Bien. Vos andás tirando dudas particulares. Cuando no hay dudas, suele ser o porque la tienen re clara o porque no entienden un pito, cualquiera de las dos. Pero bueno, la idea es orientar más que nada también un poco pautas generales, que cuestiones que sabemos que pueden llegar a tomar y cuestiones que pueden llegar a abordar los profes. Yo las dudas que tengo es más que nada porque me faltan leer algunos textos y lo que hizo el profe fue empezar a dar clases teóricas por todo lo de los paros y eso, y dio como toda la información junta, entonces ahora tengo una mezcla de todo y nada, que tengo que empezar a organizarme para ver bien las cosas. Porque estuve leyendo los exámenes que estuvieron pasando ahí por los grupos y hay varias cosas que todavía no revisé, por ejemplo, los test iniciales y eso que nada, no me quedan muy en claro. Bien, bien, bien. Yo no llegué a revisar toda la biografía porque es bastante extensa. Eh, algunas cosas me las acordaba, pero, pero bueno, algunas tuve que retomar apuntes. Me descargué toda la bibliografía y posta que son bastantes textos. Gimnasia 1 y Gimnasia 2 son los ejes más pesados, sí. Eh, es por una cuestión de contenido principalmente, porque no se puede pasar el atletismo,
Hola Valen, ¿cómo estás? No sé, atletismo, por ejemplo, es pesada según el profe que te toque, porque si estás con Acosta es una cosa, si estás con Farías es otra. Pero gimnasia, estés con quien estés, te puede gustar más un profe, te puede gustar más otro, pero el eje es pesado por su contenido en sí. Así que nada, voy a ir arrancando y si se mete alguno de los chicos, yo para que no se haga muy tarde tampoco, vamos retomando algunas cuestiones. Bien. Ustedes saben que nosotros en la carrera abordamos distintos contenidos. Los que más se nombran en los primeros años son como la línea principal de los tres, que son gimnasia, juego y deportes. Pero después también tenemos vida en la naturaleza y prácticas en el medio acuático. Uno puede decir natación, pero el aquagym, la gimnasia, la natación para bebés o distintas cuestiones que impliquen sumergirse en la pileta o en un medio acuático son parte de las prácticas del medio acuático y no necesariamente son parte de la natación en sí como deporte. En la clase de educación física hay relación entre estos distintos contenidos que conviven. Gimnasia, juego y deporte son los más vistos porque son los que conviven también en la mayor parte de las instituciones educativas. En cualquier colegio tenés gimnasia, juego y deportes, en muy pocos tenés campamentos y en menos, o al menos yo nunca vi, en las piletas, qué sé yo, en el Nacional, que usa el campo de deporte de la universidad. Aún así, lo que más atraviesa la clase de educación física hoy es el deporte. ¿Qué es la gimnasia? La gimnasia es uno de los tantos contenidos que abordamos. Para mí, gimnasia 1 y 2 son ejes claves porque abordan una cuestión que no se ve en otros ejes, que es la planificación. Vos en gimnasia planificás. El armado de un plan de clases se puede entender como algo bastante complejo porque uno está en primer año y de la nada tenés que armar un plan de clases. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Y se puede volver complejo porque no venimos planificando en otros ejes ni en ninguna otra asignatura de la carrera. Y de hecho después, el segundo año pasa lo mismo con Gimnasia 2 y después hasta últimos años no ve mucha planificación, que es algo también que se está peleando por cambiar, ¿no? Bien, si nos remitimos un poco a la bibliografía y pensamos en la gimnasia, aparece el concepto de configuración de movimientos. Uno puede pensar a la gimnasia como una configuración de movimientos. A mí algo que me gusta es citar a los autores, porque es algo que ustedes se tienen que acostumbrar. Quizás en los primeros años van a promocionar todo, más que nada en primer año. Yo hacía lo mismo también. Y después, a partir de tercero o quizás en segundo con alguna media pesada como oficio, van a empezar a dar final. Entonces, para ir soltando el miedo, algo que le va a servir para un examen parcial o para un final es siempre citar y acordarse quiénes hablan de cada cuestión. Si nos remitimos a lo que es la configuración de movimiento, tenemos que hablar de Marcelo Juso, que es profe de gimnasia 1 y 2 acá en la Facu, y él escribe lo que son los dilemas del concepto de la gimnasia escolar. Si queremos buscar una definición de la gimnasia, ahí aparece esta consideración de la práctica corporal como una configuración de movimientos. Está constituida por un conjunto de destrezas y habilidades. Ahora después vamos a retomar qué son las destrezas y qué son las habilidades. De hecho, si pudieron pasar por la mesita, habrán visto que estábamos con unas fichas de estudio chiquititas que hablan un poco de esto. Esas fichas de estudio las armamos basándonos en la bibliografía de la cátedra, no nos salimos por fuera. Para que después no rompan las bolas a las profes y digan, che, ¿qué es esto? Bien. Destrezas o habilidades corporales, que proceden de distintos lugares, responden a una propia lógica particular, sistematiza los movimientos, y ahí nos empezamos a meter en los principios de la gimnasia, la sistematicidad, que también lo vamos a desarrollar después. Y esto es clave para entender la gimnasia porque es como una definición de base que le va a servir para gimnasia, como para Educa 1 si alguno está en la promoción, más con Lubercho, que es medio hincha pelota, o si van al final. Que responde
a establecer una relación adecuada entre uno con su propio cuerpo, el medio, que es el lugar donde se dan esas prácticas corporales, y los demás con los cuales se realizan esas prácticas. O son quienes significan esas acciones. Mediante el uso del juego, la ejercitación, la exploración y el análisis de los movimientos. Ahí acá empieza esta relación entre juego, gimnasia, entre otras cosas. Entonces volvemos a retomar. La gimnasia tiene dos principios fundamentales. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuáles son los principios de la gimnasia? Ya les dije que son dos, y ya les nombré uno. ¿Cuáles son? Para volver a eso y ver cómo están acá. Pueden escribirlo por el chat o hablar por el micrófono. No importa si me cortan, no pasa nada. ¿Cuáles son los dos principios de la gimnasia? La sistematización y la intencionalidad. Muy bien, exactamente. Sistematicidad e intencionalidad. Ustedes, esto le va a servir para Educa 1, 2, 3, 4 y 5. Entienden que la intencionalidad está en todo. Los deportes tienen una intención. ¿Cuál es la intención del deporte? El objetivo, si se quiere, ganar. Por ejemplo, el fútbol, uno dice, nada, meter goles. Meter más goles que los que te puede llegar a hacer el otro. Ganar. Al menos en los deportes de habilidades abiertas. Después, si piensan en el juego tiene un carácter autotélico, o sea que es la mera búsqueda del placer, del goce, del disfrute. Ese es su objetivo. La gimnasia tiene una intención en relación a la capacidad motora que quieras trabajar. Por ejemplo, podés utilizar la gimnasia para mejorar la capacidad aeróbica, la fuerza, la elasticidad, la velocidad, etc. Tiene un fin. Entonces, si alguien les dice, yo hago gimnasia por deporte, no, hacés gimnasia porque querés mejorar alguna capacidad. Y en eso, no sé, o por estética incluso, hay distintas, pero tiene una finalidad. No es que lo haces. Después uno dice, bueno, ¿me puede gustar entrenar? Sí, te puede gustar entrenar, pero no es como un juego que lo haces para disfrutar, sino que la gimnasia tiene una intencionalidad detrás. Bien, volviendo. Intencionalidad y sistematicidad. En palabras del propio Husserl. Bueno, la intencionalidad es esto. Si bien cada corriente de la gimnasia persigue propósitos diferentes, ya sea por el tiempo en que fue creada o la población a la que está dirigida, no es lo mismo la gimnasia escolar que la gimnasia de deportista de alto rendimiento que la gimnasia para adultos mayores. Hola Joaco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos explicando un poco, recién arrancamos, estamos explicando los principios de la gimnasia. Sistematicidad e intencionalidad. Bien. ¿Dónde estaba? ¿Qué onda, Gasti? No llegué tarde, ¿no? No, tranqui, recién arrancamos. Pues ya. Bueno, eso. Históricamente hay muchas corrientes de la gimnasia, pero todas tienen una intencionalidad, distinta según la corriente y a la población. Siempre se busca transmitir saberes relacionados con el correcto uso del cuerpo y favorecer la transferencia de estos aprendizajes a la vida cotidiana, a la misma práctica gímica o a las actividades lúdicas y deportivas. Eso creo que se entiende. Si practicas deporte, aplicarlo en deporte, si entrenás, aplicarlo al propio entrenamiento, mejorar el entrenamiento. Bueno, en adultos mayores se da mucho esto de la vida diaria, no le podés cambiar posta la vida a un adulto mayor si mejorás la flexibilidad, la movilidad, por ejemplo, y puedan agarrar, no sé, cosas de un estante alto sin ayuda de alguien o cuando se les cae algo. Depende de la población y la finalidad. Y la sistematicidad es la repetición cíclica del ejercicio. Si es una gimnasia 1, que me había preguntado,
O C. Gimnasia 1, sí. Gimnasia 1 y Gimnasia 2 van a haber cuestiones muy, muy relacionadas. La principal diferencia entre Gimnasia 1 y Gimnasia 2 es que Gimnasia 1 está orientada a escuela primaria, Gimnasia 2 a escuela secundaria. Bien. La sistematicidad remite a la repetición cíclica de un ejercicio o de movimiento. Dosificando, y esta es una palabra clave que no se la pueden sacar nunca de la cabeza, de hecho Julieta Díaz rompe mucho la pelota con esto, que es la dosificación, la palabra mágica, los componentes de la carga externa. ¿Cuáles son los componentes de la carga externa? Que es lo que analizan en cualquier tipo de movimiento. El volumen, la duración, la densidad, la intensidad y la frecuencia. De hecho, mira por acá. Hola Frank, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Recién arrancamos. Estábamos viendo los principios de la gimnasia. Buenas. Nos escuchás bien, ¿no? Sí, sí. Bien, genial. Bien. Estábamos viendo los componentes de la carga externa. La duración es el tiempo que dura la sesión de entrenamiento o el ejercicio. En relación a la sesión es bastante claro, por ejemplo, un entrenamiento de 1 hora, bueno, ahí bien. El volumen es la cantidad total de trabajo realizado, que se puede medir en diferentes unidades, y ahí va según el tipo de entrenamiento que estén haciendo, el tipo de ejercicio, por ejemplo, si es de velocidad, la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de repeticiones, series, la cantidad de kilos, o en algunas incluso el tiempo mismo, si es un ejercicio estático, por ejemplo. La intensidad es el nivel de esfuerzo o dificultad que tiene la propia actividad. La densidad. La densidad es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso dentro de una sesión. Por ejemplo, si hay mucho tiempo de trabajo y menos tiempo de descanso, es una sesión muy densa, tiene alta densidad. Y la frecuencia, que es la cantidad de sesiones de entrenamiento realizadas en un periodo. Por ejemplo, yo entreno 3 veces por semana, bueno, esa es la frecuencia con la que yo entreno. Esos son los componentes de la carga externa, los cuales nosotros tenemos que dosificar de manera sistemática. Esto rige en el entrenamiento saludable de las capacidades corporales, que son la resistencia aeróbica, la fuerza, la velocidad, el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación. Entonces, cuando dosificamos correctamente la carga del esfuerzo, sistematizamos la actividad corporal. Bien. ¿Cuántas corrientes de gimnasia tenemos? Hay un montón. Yo, de hecho, voy a nombrar para acá. Esto lo leo porque las corrientes de la gimnasia, a mí en particular, es lo que más me cuesta porque es medio de memoria, ¿viste? Y uno dice, bueno, esto no me lo van a preguntar. Y hay veces que sí. Hay veces que Husson en particular lo puede llegar a preguntar. Igual Julieta también, pero Husson es un poco más hincha con eso. Bien. Igual hay corrientes de la gimnasia que quizá dicen, bueno, es muy específico, pero hay cosas que se repiten, como la calistenia, la danza. En 1814 surge la gimnasia sueca de Pedro Enrique Lind, o la gimnasia de Lind, o la gimnasia sueca, lo mismo. Es una gimnasia que recibe influencia de la danza, tiene técnicas que se orientan a lograr movimientos expresivos y rítmicos, prevalecen los grandes desplazamientos en base a los saltos. Hola Lío, ¿cómo estás? Hola Ludmi, ¿cómo estás? Estábamos viendo las corrientes de la gimnasia. Estamos recién arrancando, solamente vimos una definición de la gimnasia como contenido en la educación física y los dos principales principios que son
sistematicidad y la intencionalidad, y ahora estamos viendo algunas corrientes, también las más importantes. Bien, esta corriente, la sueca, se dirigía principalmente a niños y jóvenes. Siempre cuando ustedes piensen en una corriente, tienen que acordar qué influencias tiene, si son ejercicios más de fuerza, de danza, de velocidad, etcétera, más rítmicos. El contexto en el que surgen, eso les va a ayudar a pensar también si es un país que quiere formar fuerzas armadas, por ejemplo, o es un tipo de entrenamiento, si se dirige a los niños es otro. Y bueno, eso a quién está dirigido. Después tenemos la gimnasia danesa, o la de Buch, Niels Buch. Mantiene finalidades más correctivas, pero sus técnicas abundan en movimientos orientados a conseguir fuerza, flexibilidad, agilidad, mediante el uso de movimientos de oscilación y rebotes. Después la gimnasia moderna, que es del 51, la de Bode. Recibe también de vuelta una fuerte influencia de la danza. Sus técnicas se orientan a lograr movimientos expresivos y rítmicos. Es muy similar a la anterior también, no a la danesa, sino a la sueca. Gimnasia aeróbica es una de las más conocidas, irrumpe mucho en los 2000 acá. La salsa, el step, aerobox, localizada, spinning. Es la más difundida. Sus técnicas coreográficas están orientadas a exigir el esfuerzo cardiovascular. Gimnasia formativa, esta es una de las que más van a nombrar, tanto en gimnasia como en Educa 1, que comprende a la gimnasia natural austríaca, a la gimnasia alemana y a la gimnasia correctiva. Esta corriente, a diferencia de las anteriores, está orientada en sus fundamentos a niños de edad escolar. Por eso es tan importante para nosotros en la cátedra. De las tres gimnasias conforman esta corriente, a modo de ejemplo, se menciona a la gimnasia natural austríaca, que es de Gaulhofer y Streicher, la fundaron en 1920, nace como una gimnasia orientada a los niños. Prevalecen los ejercicios de pequeños grupos y el uso del juego en la naturaleza, en contraposición a formas tradicionales de gimnasia. Bien. Otra cuestión que puede entrar mucho en los parciales son lo que son los aspectos cualitativos y los aspectos cuantitativos. Los aspectos cualitativos no se desarrollan mucho en los textos, aparecen, les digo porque los busqué, pero se nombran, que son la fluidez, la precisión, el ritmo, la armonía y el dinamismo. Pero no es que les van a joder mucho con eso porque no está muy desarrollado, solamente los nombran. Por ejemplo, no sé, esos aspectos, los cualitativos, juegan un rol importante cuando vamos a enseñar una destreza o una habilidad. Después vamos a desarrollar lo que son destrezas y habilidades. Y los cuantitativos están constituidos por la dosificación de la carga externa, que volvemos al volumen, duración, intensidad, frecuencia y la densidad. Bien. ¿Qué son las destrezas y habilidades? La destreza son las técnicas, básicamente hablando. Es cuando nosotros, por ejemplo, no sé, en el vóley, aprendemos un saque por arriba, un saque de manos altas o un saque de manos bajas. Ahí estamos aprendiendo una destreza. El armado en el vóley es una destreza. Básicamente, dicho mal y pronto, la destreza es una técnica y la habilidad es el uso inteligente de una destreza. Un ejemplo práctico, porque se lo pueden llegar a pedir en los parciales. ¿Cuándo conviene armar, por ejemplo?
El armado en sí es una destreza que uno está aprendiendo y la habilidad es la capacidad de poder elegir en qué momento del partido me conviene armar o me conviene directamente pegarle. En el fútbol, por ejemplo, bueno, un pase largo por arriba, un pase en profundidad. Eso es una destreza técnica. Lleva una enseñanza, un aprendizaje, una repetición cíclica. Y después viene la habilidad, porque vos podés tener la mejor técnica del mundo y no tener visión de juego, que eso uno puede decir, se puede enseñar, pero no se enseña de la misma manera que la técnica, no es por repetición cíclica, sino situaciones de juego. Mucha práctica lleva. Si vamos a las definiciones más formales de Husserl, se entiende como de destreza como todos los automatismos a que se llegan sobre la base de los patrones de movimiento adquiridos, y cuando esa destreza se concreta en una situación cambiante, como la es en un juego, aparece la habilidad, entendida como el uso inteligente de la destreza. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo, bueno, medio como lo que veníamos recién. En una clase de educación física aprendemos una gambeta o una amague, eso sería una destreza, y la habilidad sería la capacidad para poder utilizarlo en el momento conveniente del juego o actividad de desarrollo. Y ahí justo nombramos el juego. ¿Qué relación puede haber entre el juego y la gimnasia? ¿Y qué rol podemos encontrar del juego en una clase de gimnasia? Porque nosotros en gimnasia usamos juegos, en la clase al menos. Si bien, un poco repitiendo lo que decíamos hace un rato, el juego se puede definir como una actitud voluntaria tendiente a la ganancia del placer, bueno, autotélico, orienta a la acción hacia actividades no productivas. La finalidad de su práctica es distinta a la de la gimnasia, la cual busca establecer una relación adecuada con el cuerpo, con el medio y con los demás. Muchas veces en la clase de juego constituye un recurso para que los niños se apropien de un saber previamente aprendido durante la gimnasia. Vamos a una destreza, lanzamiento, el típico lanzamiento sobre el hombro que se usa en handball. Se puede realizar distintos ejercicios para aprender la destreza mediante la gimnasia. Y después, bueno, lo clásico, se utiliza un juego, bueno, tenés un compañero allá y tenés que tirarle. Bueno, ahí estás utilizando un juego para aprender una destreza, en este caso deportiva, pero que antes tuviste que tener una repetición cíclica mediante la gimnasia para poder llegar. Cualquier cosa que no entiendan, párenme, o con micro, o escriben ahí por el chat, porque yo a veces capaz voy medio rápido, más pensando en los que rinden mañana, pero bueno, me parecía importante recapitular un poco estas cosas porque son muy básicas y pueden entrar. Si yo les digo a ustedes sobre los niveles de formación de la gimnasia, ¿se los acuerdan? Así sea de nombre. Son 3. ¿No se lo acuerdan? Si ustedes piensan en la gimnasia, tenemos 3 niveles de formación que son el nivel funcional, el nivel postural y la formación corporal, ¿no? Todo esto en global a la transmisión de saberes de la gimnasia. Si queremos desarrollar un poco más, remitiéndonos siempre a los autores que vemos en la Facu, Husserl define a la formación corporal como que implica la enseñanza de las destrezas y habilidades de los juegos, los deportes, la danza o la gimnasia. Es lo más clásico, conocido que tenemos. Por ejemplo, este ejemplo que tiraba recién de aprender una destreza como un lanzamiento por encima del hombro. Bueno, eso es formación corporal. Formación postural, por el nombre más o menos se pueden dar cuenta. Es el conocimiento del propio cuerpo y la postura que requieren ciertos ajustes a partir de un saber corporal intencionado. Por eso que si deseamos enseñar a los chicos un nuevo ajuste postural para incorporarlo como un hábito, deberán
pensar permanentemente en cómo usan su cuerpo. No es solamente transmitir un saber por imitación, sino que hace falta cierta reflexión. Poner en duda, bueno, ¿cómo estoy parado yo? ¿Cómo tengo que pararme? ¿Cómo tengo que sentarme? Y remite al trabajo cortical. Hay que estar pensando constantemente. No sé si les pasó a ustedes cuando eran chicos o ahora mismo cuando entrenan, que después capaz están en su casa o algo y se miran y dicen, y se acuerdan de que tienen que hacer un ajuste postural, incluso por fuera de la sesión de entrenamiento o por fuera de la clase de gimnasia. Y después funcional. Bueno, ahora del funcionamiento, claramente es la mejora en las capacidades motoras. Por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza. Para mí es clave que ustedes se puedan acordar de esos 3 niveles, porque es muy probable que se lo pregunten. Entonces recuerden, corporal, postural, funcional. Corporal, destreza. Por ejemplo, lanzamiento, patada, un arte marcial o pegar a la pelota. Postural, postura, ajustes posturales, pensar, reflexión, y el otro que era funcional. Funcional, capacidades motoras. El entrenamiento de la flexibilidad, de la fuerza, de la velocidad, etc. Bien. Nosotros tenemos un método de enseñanza de la gimnasia que se puede aplicar a los deportes y a cualquier contenido de la educación física, que es el método de la espiral dialéctica. Es básicamente cómo pensar en la síntesis de un conocimiento, un saber a transmitir, el análisis y vuelta a la síntesis. Dicho en criollo, hoy lo vimos en la charla que tuvimos con el profe Jaime. Si ustedes, lo voy a trasladar a los deportes porque quizás es lo más visible, en el vóley, que es un deporte de habilidades abiertas. Si ustedes van a una clase en un colegio y transmiten el saber del saque de manos bajas, por ejemplo, piensen en escuela primaria, también secundaria igual, y son chicos que nunca jugaron al vóley, vas a tener 2 o 3 que lo van a hacer de taquito, y vas a tener una gran mayoría que van a repetir el saque una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa con eso? Que llega un momento que los pibes se aburren, ahí empieza la deserción, empiezan a faltar a las clases de educación física y tienen una mala experiencia con las prácticas corporales en sí. Entonces, ¿qué propone la espiral dialéctica? Que arranquemos con una especie de tesis, por así decirlo, o una práctica, si se quiere. Yo les doy un ejemplo que me pasó a mí en la facultad. Yo cuando estaba en primer año cursé básquet con el profe Germán Kurz. Y él no es que llegó y nos hizo rebotarla, porque otro ejemplo de la enseñanza tradicional de empezar por lo técnico sería el básquet, rebotar la pelota contra la pared un montón de veces. Bueno, no nos hizo hacer eso. El chabón nos dijo, bueno, vayan y jueguen al básquet. Entonces empezamos a jugar al básquet. Éramos 20 monos corriendo tras una pelota. Y después nos hizo parar. Porque la primera parte de lo que dice el método de la enseñanza del espiral dialéctico es que se entiende como un resumen de la disponibilidad corporal de los alumnos que ponen en práctica en la clase luego que el profesor muestra o explica la ejercitación corporal. En este caso no nos mostró, dijo, vayan a jugar al básquet, pero alguien puede agarrar y mostrarles y decirles, bueno chicos, hagan esto. Y nosotros vamos y lo hacemos. En un momento nos frena. En esto es lo que es síntesis, análisis, síntesis. Entonces vamos al análisis. Entramos al proceso analítico y nos empieza a contar, bueno, ¿a ustedes les parece que eso es básquet? Acá vamos al análisis, que es el momento de la corrección de las destrezas o habilidades realizadas en la síntesis. En el ejemplo práctico, el profe nos preguntaba, ¿para ustedes eso es básquet? Nosotros sí. No, el básquet no es así. Entonces ahí empezamos a desmenuzar algunas cosas, no un básquet completo, sino ni una situación aislada como es un saque de abajo solo puramente técnico, ni tampoco jugar al básquet de una
porque hay mucho conocimiento que no tenemos. Entonces empezamos a desmenuzar. Bueno, ¿cuántos equipos son? 2. ¿De cuántas personas? 5. ¿Qué posiciones hay? ¿Cómo se transporta la pelota? Picando. Bien. Salta uno y dice 3 pique y hay que pasarla. Bueno, tranqui, recién arrancamos, capaz esas reglas podemos omitirla por ahora. Y ahí vamos construyendo lo que es un básquetbol síntesis. Esto es aplicado al básquet, porque en la enseñanza del básquet es un texto donde ven la espiral dialéctica. Pero también se puede aplicar a la gimnasia. Un profe les muestra más o menos cómo se realiza una flexión de brazo. Entonces nosotros vamos y hacemos flexiones de brazo. 10, una serie. Bien. Ahí nos para el profe y pasamos al análisis, donde nos dice, bueno, hay que corregir esto, la espalda tiene que estar recta, hay que comprimir el abdomen o el core, y bueno, cómo realizar la flexión, cómo jugar el básquet. Y la tercera parte es volver a la síntesis, a la ejercitación de la capacidad corporal, pero ya con las correcciones que tuvimos recién hechas. Entonces ahí enriquecemos el movimiento y no nos quedamos trabados en una misma situación una y otra vez. Y así vamos analizando, vamos avanzando y vamos sumando cosas. Bien. Acá paso un ejemplo de un juego, que lo encontré en un texto. El profe explica las reglas en el juego El Osito Dormilón. Y le dice a los niños que cuando los empiecen a correr, ellos deben salir lo más rápido posible para no ser atrapados. Luego de explicar las reglas, el profesor, y aclarar las dudas, realiza recomendaciones sobre la técnica de la carrera o sobre aquellos aspectos relacionados con el uso correcto de la destreza o habilidad que crea pertinente. Los alumnos juegan durante un poco tiempo, el suficiente para observar cómo resuelven la situación planteada. Eso fue la primera síntesis. Vamos al análisis. El profe observa deficiencias en los movimientos, como por ejemplo que los niños al correr no lo hacen con la técnica apropiada o no anticipan las acciones y se chocan o no han comprendido las reglas del juego. Interrumpe la actividad y realiza las correcciones que corresponde dando un tiempo para practicar aquello que aún no se pudo resolver. Volvemos a la síntesis. Los chicos vuelven a jugar, como lo hacían en la síntesis inicial, pero ahora la duración del juego se le da de acuerdo a la dosificación de la carga que corresponde según la capacidad corporal que están ejercitando. En este caso, la velocidad de reacción. Ahora, eso es la espiral dialéctica aplicada en la síntesis, análisis, síntesis. Bueno, ¿cómo es una gimnasia síntesis? Ojo que hay dos conceptos ahí que se pueden cruzar, porque la palabra síntesis la usamos demasiado, pero la espiral implica síntesis, análisis, síntesis. La actividad práctica, vuelta a la explicación, análisis, o sea, analítico, práctico, la técnica, y volvemos ya a realizar la actividad, pero con estos problemas ya corregidos. Eso es análisis. Después está la gimnasia síntesis, que es otra cosa. ¿Por qué gimnasia síntesis? Porque la gimnasia tiene una larga historia. Hay muchas corrientes químicas que nos dejaron distintos aportes a lo largo de la historia, y la gimnasia de hoy se entiende como una síntesis de esas distintas corrientes que nos fueron dejando cosas. Entonces es distinto la gimnasia síntesis de lo que es la enseñanza dialéctica, la espiral dialéctica que tiene síntesis, análisis y síntesis. Entonces, la gimnasia de síntesis, según Husson, implica pensar a la gimnasia como una síntesis significada de los hechos corporales del hombre. Construir una práctica corporal y motriz que resulte de la propia historia del movimiento del hombre a partir del uso de técnicas y métodos adecuados a los intereses y necesidades de los alumnos. Esto propone alejarse de las propuestas que estereotipan los movimientos del único enfoque y comenzar de una gimnasia entendida como una síntesis de la propia historia corporal. Bueno, en medio de lo que decíamos recién. Como diciendo, no... Por ejemplo, si a ustedes, si a alguien le preguntan qué es la gimnasia, uno te puede decir, bueno, el entrenamiento deportivo, el entrenamiento para un deporte.
Otro te puede decir, no, para mí es la calistenia. Otro te puede decir, y el entrenamiento lo hago para la danza. La persona que tiene ese recorrido histórico en esa práctica corporal, te lo puede resumir de esa forma y está bien para esa persona. Ahora, nosotros como profe de educación física no podemos decir eso solamente. La calistenia es gimnasia, sí. El entrenamiento deportivo es gimnasia, sí. La gimnasia comprende a todo este historial de movimientos que vienen desde tiempos inmemoriales, desde hace siglos. Siempre y cuando sean prácticas que fueron dosificadas, que tengan una intencionalidad y una sistematicidad. Por ejemplo, el entrenamiento en la antigua Grecia, y no era una gimnasia, porque eran más prácticas corporales orientados hacia un saber como si fuese un deporte, que tampoco eran deportes, porque los deportes surgen después. Entonces hay que tener ojo con esas definiciones, porque son muy teóricas, pero algunos profes se ponen rompebolas con eso, así que hay que tenerlo claro. Ahora, las distintas corrientes de la gimnasia nos fueron dejando algunos, tuvieron sus propósitos, ¿no? Tuvieron características propias de sus prácticas y nos dejaron aportes o contribuciones más importantes que incluso hoy se siguen usando. Por ejemplo, la gimnasia moderna tenía como propósito central la expresividad del cuerpo a través de los movimientos y enriquecer las acciones corporales en los ejercicios aeróbicos. Yo fui tomando un poco de las distintas corrientes y la traté de reducir lo más posible para que no sea una cosa... De hecho, ahora yo estuve resolviendo algunas guías, no todas porque son una banda, pero las que fui resolviendo ahora después las voy a mandar al grupo para que las tengan, porque les va a servir, porque puede ser que por ahí vengan muchas preguntas de los parciales. Más que nada pensando en los que rinden esta semana, pero los que rinden después también les va a servir. ¿Cómo era la gimnasia moderna? No utilizaba ejercicios analíticos, entendía a la propia naturaleza del cuerpo, exigía una construcción de movimientos totales, naturales y económicos. Muy danza, claramente. Aportes importantes que nos deja la gimnasia moderna: el principio de la totalidad, del cambio rítmico y de la economía de los movimientos. Me ha aparecido una alerta de que en 15 minutos tengo una llamada. Bien. Principio de la totalidad, que los movimientos parten de la cadera. Ustedes saben, si hicieron gimnasia artística, que el centro de gravedad del cuerpo humano es la cadera. Eso les va a servir para gimnasia artística, para gimnasia y para natación. Pensando principalmente en las flotaciones. Entonces, desde la cadera es desde donde los movimientos se propagan hacia el resto del cuerpo, muchas veces en forma de ondas. El principio del cambio rítmico. La alternancia entre estados de tensión y relajación favorecen la ejecución de ciertos movimientos. Se logra con el uso de balanceos o movimientos balísticos. Y el principio de la economía de los movimientos. Solo los movimientos totales del hombre han de favorecer este intercambio adecuado de energía en la contracción y relajación muscular. Desplazamientos, saltos. No es lo mismo ir corriendo en velocidad, saltar y caer, que saltar, caer y hacer un revolvido, que no es una cuestión solamente estética, sino que estás aprovechando el propio empuje. Tiene un nombre ahora que no me acuerdo. Pero bueno, como esa energía cinética hace que uno tenga como movimientos, eso, más económicos, que gasten menos energía y que incluso muchas veces ayudan a prevenir lesiones. Este tipo de gimnasia también utilizaba aparatos manuales, las clavas, las pelotas, las sogas, elementos que son originales de este tipo de gimnasia y que hoy en día nos sirven para la transmisión de las destrezas y habilidades. Y bueno, y tenía mucho de esto de la búsqueda del propio estilo personal de movimiento. El método natural de Hebert. Propósitos centrales: nace como una reacción contra la artificialidad y el criterio excesivamente analítico de los ejercicios clásicos de la gimnasia sueca, que era muy postural.
y ante el olvido del entrenamiento de las grandes funciones orgánicas que ocupaban un lugar secundario frente a las preocupaciones morfogénicas posturales de la época. Acá es un poco en contraposición con lo meramente postural y empieza a meterse más con lo que son el entrenamiento de las capacidades motoras. Es una gimnasia que tiene un orden más funcional. Heber se inspira en las técnicas corporales y de la motricidad de los pueblos primitivos y las aplica en el entrenamiento de los reclutas de la marina francesa. Bueno, tiene práctica aeróbica, la enseñanza y la ejercitación del caminar a distintas intensidades, la marcha atlética, no competitiva. Bueno, busca mucho la técnica, claramente. ¿Qué aportes nos deja? La preocupación por el entrenamiento aeróbico con base a la carrera, lo que idealizó los movimientos instrumentales y utilitarios. Las gimnasias actuales, principalmente en el momento que fue escrito esto, la gimnasia aeróbica y las variantes. Propósito central es cuantificar la cantidad de ejercicio que debería realizar cada persona según su sexo, edad y estado físico. Características de las prácticas. Bien, en este tipo de clases, la ejercitación puede realizarse a partir de la creación de una coreografía o ejecutar las mismas acciones de forma libre, de manera tal que las destrezas y habilidades no se encuentren determinadas por el tiempo de su ejecución. Otra variación puede realizarse modificando el orden comunitario, el profesor al frente. Bueno, es la típica del grupo que sigue el profe, tiene mucha imitación. Posibilita el aprendizaje de una capacidad coordinativa, como lo es el acoplamiento. Esto mismo, bueno, un profe hace algo a un cierto ritmo y hay que seguirlo en un ritmo real. ¿Qué aporte nos deja? El valor de ver al profesor ejecutar los movimientos junto a sus alumnos y crear un clima agradable y distendido al usar la música como elemento motivador. Pero tiene un problema esta corriente, que es esto de quizás no entender los distintos ritmos. Porque si vos, el principio de acoplamiento tiene como un síntoma secundario, que es esto de, bueno, tengo que ir al ritmo del docente y no todos pueden llevar el mismo ritmo, ya pensando en las capacidades motoras en el cuerpo de cada uno, o en la propia experiencia y la práctica. Bien. Bueno, hay más aportes de las gimnasias, ahora después se los voy a mandar en las guías, para no quedarme mucho con eso. Ustedes cursaron anatomía el cuatripasado, por ende vieron la osteología del cuerpo, que son los huesos, la artrología, que son las articulaciones, y la miología, que son los músculos, básicamente. Hay distintos tipos de grupos musculares, algo que tenemos que entender. Nosotros analizamos un cuerpo vivo en movimiento, por ende tenemos que entender que los cuerpos, los músculos, tienen ciertas tendencias al debilitamiento o al acortamiento. En el texto del capítulo 9 del libro de la gimnasia formativa, en la niñez y en la adolescencia, pueden encontrar lo que son estos grupos de músculos que tienen tendencia, por ejemplo, a debilitarse. Músculos, ligamentos y aponeurosis de los pies, que soportan la carga del cuerpo constantemente. Los gemelos, claramente, los cuádriceps, los glúteos, los abdominales, que son grupos musculares que si no los entrenamos tienden a laxarse, a relajarse. La musculatura extensora del raquis, los serratos, los trapecios y los romboides. Ahora, ¿cuáles tienen tendencia a lo contrario? A que ustedes entienden que el debilitamiento también implica un cierto estiramiento, que es alejar los puntos de inserción, y después está el acortamiento, que es lo contrario, acercar los puntos de inserción. Cuando ustedes hacen fuerza, acercan los puntos de inserción y el músculo se contrae. ¿Qué músculos tienen esa tendencia? El tibial anterior, que es este músculo que está por delante de la tibia,
es un músculo donde trabajan mucho los que juegan al fútbol, por ejemplo. Los gemelos mismos, a su vez, como tienden a relajarse y a laxarse, también tienden a acortarse. Entonces, cuando uno quiere estirar, no puede llegar hasta abajo de todo. Por ejemplo, la profe Julieta Díaz tiene acortados los gemelos. El psoas ilíaco, que hace que no podamos también realizar ese movimiento hacia adelante. Los posteriores de la pierna, o músculos de la corva. Los interiores de la pierna, que son los músculos aductores. Los espinales, lumbares, erectores del raquí y pectorales. Son músculos que nos van a limitar, el movimiento si no los entrenamos. Este texto es muy analítico. Yo extraje un par de cosas. Para mí algo que les recomiendo mucho, tanto en la cursada de gimnasia como en todas las cursadas, van a ver que en el campus hay guías que no son obligatorias, pero que yo les recomiendo que si pueden resolverlas, háganlo. Porque posta, se van a estar haciendo un resumen básicamente con preguntas que hace la cátedra que es muy probable que les hagan en el parcial. Yo resolví algunas, esta en particular es muy larga y muy analítica, así que se las voy a mandar, no lo voy a tratar acá porque es larguísimo. Pero básicamente habla de los distintos testeos para ver, bueno, el pie plano, el pie valgo, qué sistema muscular involucra. Son cuestiones que tienen que sentarse y chusmearla porque más que explicarlo es simplemente eso. Sí me parecía importante explicar que hay músculos que tienden a debilitarse y que hay músculos que tienden a cortarse. Hay algunos como los gemelos que tienen las dos cosas y qué consecuencias puede traer eso. Y después que en el texto ese encuentran los tests que yo se los voy a mandar en el grupo. Si alguno no está en el grupo, pónganme ahí al costadito y lo agrego. Me deja su nombre y su WhatsApp para que chusmeen los tests para el análisis de cada cosa. No creo que se metan tan en profundidad a decirles, che, ¿qué test sirve para esto? Si capaz le pregunten, no sé, el test de Cooper o algún test que es muy famoso, bueno, puede ser que se lo lleguen a consultar. Bien. Ustedes, antes del parcial, probablemente entreguen un plan de clases. Perdonen si voy muy rápido, pasa que no puedo después hacer de vuelta la segunda parte de la llamada, porque después me tengo que ir. Pero bueno, trato de meter todo el contenido que pueda. Igual esto lo voy a dejar grabado y van a mandar consultas. Pero bueno, clave lo del plan de clases. Yo me acuerdo porque me lo repetía Julieta Díaz 500 veces y a veces por repetición entró también. Pero el plan de clases, ustedes, hay dos palabritas que les van a servir que son claves por si no se acuerdan la definición a la hora de abordarlo en el parcial. El plan de clases es un esquema. En realidad son tres palabras. Tentativo y flexible. ¿Sí? El plan de clases. El plan de clases es un esquema tentativo de acuerdo con el cual se concreta la lección y se encadenan con las siguientes. O sea, una clase, dónde inicia, dónde termina y cómo se encadena con la siguiente clase. Posibilita un ordenamiento de las actividades, pero varía más o menos pronunciadamente lo programado según las necesidades emergentes. Es decir, funciona como un referente flexible de la práctica a realizar, capaz de adaptarse a situaciones que surjan de la propia clase. Además, permite secuenciar la clase según los intereses y las necesidades de los estudiantes. Este cronograma así planteado se irá adaptando a los resultados, proceso de enseñanza y el aprendizaje. ¿A dónde vamos con esto? Esquema es porque tiene cierta estructura, ¿no? Tentativo porque la idea es que se dé así. Es una propuesta inicial, pero no significa que se vaya a dar así. Por eso tiene un carácter de flexible. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, es probable que algunos estén laburando en deportes. Bueno, Maggie, yo sé que vos estás en vóley, no sé si das clases aún, pero si ustedes elaboran un esquema, esto sirve para los deportes, como para el gimnasio, como para la escuela,
ultra rígido, corren el riesgo de que probablemente pase algo y no sepan después cómo encarar. Siempre está esto de, a los ingresantes les pasa mucho, de, che, está lloviendo hoy, no cursamos tal eje, ¿no? Sí, se cursa igual, pero adentro, y el profe ahí tiene que improvisar, bueno, dentro de lo flexible del plan de clases, cómo dar el contenido de ese día. Se suele ir al polideportivo, capaz de práctica. Claro, a mí me suele pasar que capaz que planeé una clase y bueno, tengo que ir adaptándome, depende de cuántos chicos van, o capaz que no completamos y tenemos que hacer otras actividades, fijarnos más en otras cosas. Por eso es clave que el esquema sea flexible, que puedan adaptarlo a los cambios que se pueden dar. Sea por ejemplo, estoy en un patio y llueve, o sea tengo la mitad del equipo lesionado, en un club, por ejemplo, o, che, mirá, en el partido vi que sacan de arriba como el orto. Entonces hay que practicar eso. Bueno, hay que ir adaptando el plan de clase. O en la escuela, en los diseños curriculares, tienen que dar 3 deportes por año, pero no les dice qué deporte dan. Entonces ustedes van eligiendo. Ahora, capaz van con 3 deportes pensados y capaz a los pibes no les interesa, por ejemplo, hacer handball y tienen que cambiar. Entonces, bueno, cómo ir viendo esas cuestiones. Pensando en el parcial, acuérdense que es un esquema, eso les va a ordenar la cabeza en relación a lo que es una estructura. Tentativo, porque puede darse así como puede ser que no. Es ideal, por así decirlo. Y flexible, porque tiene que poder estar sometido a cambios. Bien. Chicos, se va a cortar la llamada. Yo quisiera dar la segunda parte ahora, pero me tengo que ir. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar las guías, que son las guías del campus, de la facu, pero estuve resolviendo un par, no llegué a resolver todas porque son varias. Las voy a mandar al grupo. Los que rindan esta semana, éxitos. Sé que algunos rinden mañana. Si tienen alguna pregunta en particular y puedo darles una mano, mándenme. Y los que rinden en estas semanas, vamos a organizar